La vida está llena de misterios, contrastes e injusticias, pero por encima de todo esto, nuestro llamado es a recordar y reconocer que Dios siempre está en control. Hola, yo soy Scar. Bienvenidos al estudio del libro de Eclesiastés, capítulo 7. En este capítulo, nuevamente vamos a poder observar y ser testigos de cómo Salomón continúa en esta búsqueda y en este ejercicio mental, examinando su propia vida, tratando de encontrar el sentido y las respuestas que busca. El versículo 1 dice: vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Con este primer versículo nos podemos dar cuenta de la profunda y dolorosa sensación de vacío que el predicador estaba experimentando. El primer contraste que vamos a observar dentro de este capítulo está al inicio. Por un lado, nos está mostrando el predicador como el buen nombre o la reputación que está asociado directamente a la identidad y lo más profundo de un ser humano es mucho mejor a sus ojos que lo externo, como el buen perfume. En la antigüedad, un buen perfume solamente lo podían costear cierto tipo de personas. Decía Charles Spurgeon, el predicador, ¿qué es un buen nombre? Un buen nombre es aquel que está escrito en el libro de la vida del Cordero, y ese es mejor que el más dulce de los perfumes. Esto parece oponerse completamente con su premisa anterior, que nos decía que el sentido de la vida estaba en los placeres, la realización o incluso en la sabiduría. El contraste aquí es cómo Salomón parece conocer la tendencia humana a evadir las cosas que nos pesan, como la muerte. Y esto nos ayuda a comprender mucho mejor el corazón detrás del Salmo 90, versículo 12, que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Pues entonces nos damos cuenta de que aunque muchas veces nos cuesta trabajo, nos es mucho más provechosa la conciencia de esta muerte que una ilusión a algo que no va a perdurar. En otra ocasión dijo también Charles Spurgeon: la vida es luchar y batallar, pero la muerte es el fin del conflicto, es descanso en victoria. Y podemos unirlo a lo que nos dijo el predicador en el versículo 2: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Muchas personas tienen esta tendencia a evadir completamente el tema de la muerte, y no solamente en sus vidas, sino en la de otras personas. Pero aquí podemos ver qué tan importante, necesario y provechoso es para nosotros tener esta conciencia plena de que nuestro destino no se puede cambiar. Y el llamado que Él nos hace a tener esto presente es por nuestro propio bien y desarrollo de nuestro carácter. Pues hemos observado cómo el mismo predicador se ha dado cuenta en este viaje que poner su mirada solamente en las cosas inmediatas no le lleva a nada bueno. Y mira lo que dice el versículo 3 y 4. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Si tú y yo queremos crecer en sabiduría, es tan importante que recordemos este punto, y es que el hombre encuentra mucho más crecimiento y madurez en la adversidad y en el sufrimiento que en la comodidad y el placer. El versículos 5 y 6 confirman este punto. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida. Es como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. Aunque muchas veces nos resistimos a ella y hacemos todo lo que podemos para evitarla, tenemos que entender que la corrección forma el carácter, mientras que la alabanza solamente nos adormece. Al inicio, la sabiduría, claro que duele, pero esta permanece y produce un fruto abundante. En los tiempos bíblicos, cuando Salomón escribió esto, los espinos se utilizaban a veces como combustible para calentar cosas rápidamente. Cuando estos ardían, hacían mucho ruido y sacaban muchas chispas. Por eso se creía que eran buenos, pero en realidad se consumían demasiado rápido. Esto producía un calor que realmente no era muy útil. Y Salomón compara esto con la risa del necio, que puede ser muy escandalosa y parecer bastante atractiva, pero en realidad está vacía. Aparentemente podrían dar la impresión de mucha alegría, pero en realidad es una alegría que no consuela, no calienta y no produce ningún fruto. Así,
podemos aprender cómo la necedad puede parecer divertida, pero en realidad es pasajera, es fugaz y no aporta nada bueno. Pero la buena noticia es que para nosotros, hijos de Dios, tenemos esta esperanza de un gozo diferente que sí permanece en Juan 15, versículo 11, donde dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Con esto podemos aprender cómo el Evangelio y la palabra de Dios no están peleados en contra de la alegría y el gozo. Al contrario, aquí podemos ver cómo el Evangelio nos llama a un gozo diferente, un gozo que está cimentado en Cristo y que realmente permanece. Del versículo 7 al 9 podemos ver cómo Salomón está llamándonos a encontrar un balance sabio. Él nos enseña cómo en medio de un mundo en donde vamos a encontrar sufrimiento e injusticia, nuestro llamado es al dominio propio. En esta serie de proverbios, él está celebrando la paciencia por encima del deseo de justicia, pues conoce perfectamente cuáles son los límites del ser humano. Versículo 11 y 12 dice: la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Me encantan estos versículos, pues el predicador nos está mostrando este gran contraste que él ha encontrado en su vida y nuevamente haciendo alusión al balance sabio. Él contrasta cómo ambas cosas, tanto el dinero como la sabiduría, pueden protegerte, pero solo una de estas lleva a la vida y conduce a Cristo Jesús. La aplicación para nuestra vida el día de hoy es entender que el dinero no es malo, pero sin Cristo es vano. A partir del versículo 15 es bastante interesante, pues Salomón se queja amargamente de las limitaciones de la justicia humana nuevamente. Él ha observado a lo largo de su vida cómo muchos malvados han prosperado mientras otros justos han sufrido, y él dice: no es justo. Es interesante notar cómo muchas personas a través de su vida han llegado a las mismas conclusiones, que es: no seas demasiado bueno y tampoco demasiado sabio. Y este es un enfoque bastante común que básicamente nos está diciendo: todo es bueno si lo haces con medida. Pero a la luz de la eternidad y con nuestra responsabilidad humana, en el Nuevo Testamento podemos encontrar en Jesús un testimonio bastante diferente, pues podemos observar cómo él no buscaba el balance, él buscaba la santidad. Mira la conclusión del predicador en el versículo 18. Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. La clave aquí y lo que Jesús nos modeló fue el temor a Dios, que está por encima de la búsqueda del equilibrio y el balance, sino que se enfoca en la búsqueda de agradar a Dios y encontrar esa santidad, que claro está, es un proceso, pero también implica una responsabilidad y decisión personal. Versículo 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Me encanta el llamado del versículo 21 a no ser demasiado ofendibles. Una persona realmente sabia es aquella que reconoce su propio pecado y lo trae a los pies de Cristo, pues así como Salomón reconoce, no hay ni una persona que sea completamente buena y esté libre de pecado. En uno de los libros del predicador Charles Spurgeon, que se llama El ojo ciego y el oído sordo, nos dice en otras palabras: si no nos gustaría ser juzgados por otros en nuestros peores momentos, no juzguemos a los demás por los suyos. Y es que es tan importante tener la humildad para reconocer que así como otros nos han ofendido, nosotros también lo hemos hecho. El saber reconocer nuestra propia pecaminosidad debería de hacernos menos propensos a ofendernos cuando otros nos hagan lo mismo que nosotros les hemos hecho. En mi opinión, es hermosa la forma en que el predicador concluye este capítulo. En el versículo 3 nos dice: siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo a ser sabio, pero no funcionó. Él se da cuenta de que por más que lo intentó, nunca pudo mantener esta sabiduría plena y constante, pero sí
fue un buen punto de partida para empezar a reconocer con este sentido de profundo lamento. Él confiesa en el versículo 26 cómo un harén completo no puede compararse con una sola mujer virtuosa. Y esto es fuerte porque nuevamente confirma lo que nos está diciendo, y es que el ser humano tiene una predisposición al pecado. Fíjate en el versículo 29 que dice: sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Así como Adán y Eva fueron creados rectos, mas no perfectos, tú y yo el día de hoy tenemos la responsabilidad, oportunidad y decisión de determinar cómo queremos que termine nuestra vida, con orgullo o con humildad. Y así recordemos que el problema no viene de Dios, viene del corazón humano. Pero en Cristo está nuestra esperanza de que Él restaura al corazón perdido por ese pecado. Y así concluye este capítulo del Predicador, enseñándonos a través de su propio testimonio cómo, aunque la abundancia y las riquezas pueden protegernos, estas no nos llevan a la vida. Es el temor de Dios reflejado en esa sabiduría práctica lo que nos enseña cómo podemos, así como Jesús nos modeló, ir por el camino de la santidad. Quizás no podemos entenderlo todo, pero siempre podemos confiar en Dios y recordar que Cristo es la justicia y la sabiduría que necesitamos. Así es que hoy te invito a que busquemos más la corrección que la admiración superficial. Si esto ha sido de bendición para tu vida, te animo a que pongas en los comentarios: yo confío en la sabiduría de Dios, y que juntos reafirmemos que nuestra esperanza no está en comprenderlo todo, sino en siempre confiar en Dios. Y nos vemos en el siguiente video para seguir estudiando juntos el capítulo 8 del libro de Eclesiastés.